pues nos encontramos en el Centro Cultural Tijuana, en la estación Vizcaíno, el día de hoy con la artista y expositora Liliana Hueso de la exposición Lenchas y Marimachas que se encuentra actualmente en Sala Planta Baja aquí en Secut. Liliana, muchísimas gracias por estar aquí, por aceptar la invitación. Es un Muchas gusto. gracias, gracias igualmente. Ok, para ir comenzando y conociendo un poco más a Liliana, nos va a contar un poco sobre su carrera. Sí, claro. Pues tengo una licenciatura en Ciencias de la Comunicación y maestría en Fotografía. Me dedico a la fotografía desde hace aproximadamente 10, 12 años, ¿no? Comencé, como cuando estudié Ciencias de la Comunicación, comencé más con cosas de video, producción de video y demás, pero eventualmente pues regresé a la fotografía y gran parte de lo que hago a través de mi fotografía uso este título de artivista, ¿no? Que soy activista específicamente con causas de justicia social y a favor de la comunidad LGBTIQ+, y pues uso mi arte también para mover y causar como, no sé, inquietudes o causar pláticas o crear momentos de educación también, ¿no? Visitando la exposición de Liliana, ¿qué te motivó precisamente a, bueno, son varias preguntas dentro de una, a no nada más hablar desde tu experiencia personal de esta comunidad, sino visibilizar a la comunidad LGBTQI+, más allá de estas estéticas, digámosle, cliché o que son muy convencionales normalmente, de lo que tenemos en mente que debería de ser? Y por otro lado también, ¿por qué te decidiste enfocar en la comunidad LGBTIQ+, no binaria y también del ámbito masculino? Ok, pues básicamente mi inspiración, como lo mencionas, viene desde mi experiencia personal, ¿no? Creo que para mí era muy importante crear imágenes que me representaran o que pudieran representarme de alguna forma, porque cuando yo era niña, cuando era adolescente, nunca veía una imagen de una mujer que se viera como yo, ¿no? O sea, como yo me veo en este momento. No veía en el mundo, ¿no? Como personas lesbianas o mujeres lesbianas y mucho menos en los medios, ¿no? Entonces, esa era como un motivante, ¿no? Otro, cuando comencé el proyecto de Lenchas y Marimachas, tenía viviendo en Tijuana aproximadamente 2, 3 años. Eso fue ya hace 8 años que empezó, ¿no? Entonces, en ese momento también yo venía de haber estado viviendo en San Francisco durante 10 años casi, ¿no? Entonces, el hecho de poder ser yo una mujer lesbiana, marimacha, sin necesidad de ocultar como nada de esta parte de mi identidad en San Francisco y llegar a México o a Tijuana y sentir como el acoso de las miradas, el acoso de distintas situaciones, pues entonces también me inclinaba más a crear esta visibilidad, ¿no? O esta representación. Ese es por un lado, pero también por otro lado, más allá de las imágenes, el proyecto también habla mucho del lenguaje, ¿no? Estas palabras de lenchas y marimachas que para muchos son como palabras muy fuertes y que piensan que son como ofensivas a veces, ¿no? Pero decidí también como darle una vuelta a esto y hacer lo que hace nuestra comunidad LGBTIQ+, ¿no? Como apropiarnos de ciertas palabras y usarlas como una forma de identidad, ¿no? Entonces habla también del lenguaje porque en ese momento pues también yo no encontraba palabras en español que no tuvieran una adaptación del inglés para hablar de mi identidad, ¿no? Porque podía decir que era una mujer butch o que era una mujer tomboy, pero no había como esta palabra, ¿no? En español. Entonces, ajá, o sea, sí la había, pues, pero no siento que estaba como usada tan casualmente en español, ¿no? Entonces, por ahí también empecé como a explorar cómo nos identificábamos, qué palabras usábamos y el por qué decidíamos muchas veces usar palabras acopladas del inglés en vez de usar estas palabras en español. Ok. Y ahora, desde el ámbito ya más de producción, me puse a ver también compañeros artistas que existen y de aquí de Tijuana, que muchos producen, como tú dices, ¿no? Desde lo que te ha pasado, desde tu contexto, pero se me hace, bueno, algo que resalta mucho en tu producción,
porque visibilizas a la comunidad, retratando a la comunidad. Entonces, ¿por qué decides hacer esta decisión de no hablar solamente desde tu experiencia, sino buscar experiencias alternas? Que ya mencionaste que querías verte reflejada y todo esto, pero entonces, ¿cómo surge esta necesidad de abrirte con la comunidad y que también la misma comunidad acepte ser retratada? Pues creo que es eso, ¿no? Somos una comunidad, ¿no? Y somos una comunidad en la que dentro de la diversidad, o sea, existe diversidad, ¿no? O sea, por eso también las letras L, G, B, T, I, Q más, ¿no? Como cada una de ellas representa una identidad también, ¿no? Entonces, para mí era importante como no nada más tomar como mi perspectiva y mi experiencia, sino también ver eso en otras mujeres, ¿no? Entonces, conforme iba... no sé, hice algunos, ¿cómo se dice? Se me fue la palabra, convocatorias. Hice algunas convocatorias, y conforme me iban respondiendo a la convocatoria, pues me iba dando cuenta que había interés, ¿no? Y que había esta necesidad de ser representadas de cierta forma, que no había esta representación, ¿no? Entonces, para mí era crear estas imágenes que nos representaran a todas, no nada más a mí, y con la esperanza de que alguien más se viera reflejada en esas imágenes y con la esperanza también de que nosotras mismas pues nos sintiéramos bien, ¿no? De tener como un espacio o una imagen que nos representara de una forma positiva también, ¿no? Creo que también es muy distinto que yo estoy representando a mi comunidad, porque muchas veces nuestra comunidad ha sido fotografiada o retratada o sí, documentada por personas o artistas que no son parte de la comunidad, y creo que también ahí hay una gran diferencia, ¿no? Porque están retratando o están documentando desde cómo ellos creen o piensan, o a lo mejor sí hay como un acercamiento, pero no es como tan íntimo, ¿no? Entonces creo que también esa era la parte importante para mí, el documentar a otras personas como yo, y no nada más era como, hey, te voy a tomar una foto, ¿no? Sino el hecho de documentar pues la comunidad, ¿no? Entonces, cuando lancé la convocatoria y cuando te hablaba como una relación con las chicas que he retratado, era platicar de nuestras experiencias, platicar de dónde nos cortamos el pelo, de dónde compramos ropa, de cómo nos vestimos, de, ¿sabes?, cómo salimos a la calle, en qué espacios nos sentimos más seguras, como todo esto que envuelve como una identidad, ¿no? No nada más es el hecho de decir, sí, soy lencha, o soy marimacha, o soy lesbiana, o soy machorra, ¿no? Sino el hecho de cómo nos movemos en los espacios de la sociedad, ¿no? Y escribir diferentes procesos del día a día, ¿no? Que Exacto. normalmente uno no ve porque no pertenece a esa comunidad. Exacto. Ok, dentro de la exposición Lenches y Mariachis, hay muchos proyectos fotográficos que conforman a uno mismo, pero la mayoría o gran parte de fue tomado durante pandemia. Entonces, ¿cuál fue tu criterio de composición más allá de las dificultades que tuviste en cuanto al procedimiento como de salubridad, que formó parte también, ¿no?, de la misma fotografía con Totalmente. la regla, pero ¿cuáles fueron tus criterios de composición y, bueno, de seguridad? Sí, pues fíjate que es interesante. El que tengo más fotos es del proyecto de En Casa, que fue el de pandemia, pero el proyecto principal es Lenchas y Marimachas, que son los retratos individuales, ¿no? Entonces, hablando de la composición de las imágenes, ¿no? Y del contexto del proyecto en sí, Lenchas y Marimachas como encapsula estos proyectos, que es el de cortes de pelo, el de Lenchas y Marimachas, que es el retrato, y el de En Casa, que no necesariamente es el principal, pero sí es el más extenso porque fue el único en el que tuve oportunidad de viajar a otras ciudades a documentar familias, ¿no? Y que expandí como mi margen de representación también, ¿no? Entonces, en ese caso, como era pandemia, como no nada más estaba documentando como a mujeres machorras o mujeres marimachas o lenchas, ¿no? Era como ampliar este espectro de representación. Entonces ahí empezó como a cambiar la representación, ¿no? Entonces abrí la convocatoria para cualquier persona dentro de la comunidad LGBTIQ+, que se identificara como mujer.
Entonces hay personas no binarias, hay mujeres trans y sus familias también, ¿no? Ya sean sus parejas. A una chica la retraté con su mamá, a pesar de que su mamá no es lesbiana, pero porque estaban en ese momento de confinamiento, estaban pasando ese momento juntas, ¿no? Y la estética de la composición, pues estaba pensando yo como en estos retratos de los años, creo que son 60 más o menos, en Estados Unidos, el clásico retrato de la familia, papá, mamá, hijo, hija, fuera de la casita y todos bien monos, ¿no? Pero no hay esa representación de las familias LGBT, ¿no? Claro. Entonces, desde ahí como postulé o empecé a hacer como esta representación, ¿no? Y pues quería tener claros indicamentos de que estábamos en pandemia y del momento que estábamos viviendo como sociedad, como mundo, ¿no? Era algo global, obviamente. Entonces, por eso, como todos con mascarilla, ¿no? Les pedía que todos estuvieran con mascarilla. Puse la cinta métrica para indicar el 1,5 metros de distancia, ¿no? Y todas las fotos fueron tomadas desde esa visión, ¿no? Empecé aquí en Tijuana, obviamente, con chicas que ya habían participado en el proyecto anterior. Y empecé a subir las fotos en redes porque era visibilizarnos dentro de pandemia, ¿no? Y en esta cuestión de subir las fotos en redes se expandió, ¿no? Entonces me contactan de Aguascalientes, me contactan de Guadalajara, de Ciudad de México. Entonces poco a poco fui como buscando la forma de viajar. De hecho, empezó porque yo soy originaria de Guadalajara y sí, yo también soy tapatía. Entonces, en ese momento yo estaba pensando como, quería salir de Tijuana porque ya estaba como un poquito harta del confinamiento, ¿no? Y Totalmente. pensé como, ok, si voy a Tijuana, si voy a Guadalajara, tengo donde quedarme. La casa de mis papás en ese momento estaba sola, podía yo llegar sin ningún problema, ¿no? Entonces, en pensar en eso, en una plática que di por Zoom con una organización de Aguascalientes, me dijeron, oye, pues estamos a 2 horas de ti, o sea, ¿por qué no te vienes a tomar fotos cuando estés en Guadalajara, no? Y yo dije, ay, pues qué buena idea, ¿no? Y ahí también como que empecé y dije, bueno, voy a hacer una convocatoria en Guadalajara y luego en Aguascalientes. Y después me di cuenta, pues soy educadora, soy maestra de fotografía también, entonces estaba dando clases en línea. Entonces dije, oye, puedo ir a otros lugares también, ¿no? Estaban baratos los vuelos porque pues me autofinancié todo yo, ¿no? El proyecto es autofinanciado totalmente. Estaban baratos los vuelos, me vacuné en cuanto salieron las vacunas y pude vacunarme, pero al mismo tiempo pues yo tratando de cuidar como mi espacio y demás, ¿no? Entonces llegaba a un espacio en donde podía estar aislada, donde podía estar sola. Trabajaba durante la mañana dando clases y en cuanto terminaba mis clases me salía y me iba a tomar fotos, ¿no? Entonces, pues era como, no sé, 3, 4 días en cada ciudad. Las personas que fueran respondiendo a la convocatoria armaba como un mapita para saber hacia dónde iba a ir. A veces me contactaban con una chica que a lo mejor hacía Uber o así, y entonces íbamos y hacíamos las fotografías, ¿no? Okay. Entonces, pues eso fue parte como del proyecto y así surgió, ¿no? Era muy padre y muy interesante porque pues yo lanzaba la convocatoria y en la convocatoria me daba cuenta que, no sé, cuando alguien respondía a la convocatoria para mí era emocionante, ¿no? Como, ay, ya tengo 5 personas que respondieron en Puebla, qué buena onda. Pero en el momento que yo llegaba con mi cámara me daba cuenta la emoción que tenían ellas de ser parte del proyecto, ¿no? Entonces ahí había como, pues no sé, una conexión muy linda. Y luego aparte estaba en Tlaxcala, por ejemplo, y me dijo una de las chicas que fotografié, me dijo, oye, es que yo me di cuenta porque fotografiaste a mi prima en Tijuana, ¿no? Y yo, güey, no inventes, o sea, entonces ahí estas conexiones pues fue algo muy lindo y fue una forma como de estar en comunidad a pesar de estar en aislamiento, ¿no? Entonces, pues esa parte del proyecto siempre como lo guardo muy, muy cerca de mi corazón, ¿no? Fue algo muy, muy poderoso también, ¿no? De cómo podemos crear estas redes a pesar de estar a distancia y estar en confinamiento, ¿no? Sí. Justo una de mis preguntas iba a ser, bueno, creo que sigue siendo, probablemente se pueda ampliar, el impacto que ha tenido tu proyecto en la comunidad. Y yo creo que de lo más interesante, más allá de la comunidad, el sentirse aceptado, sentirse visto, también muchas personas que comentan el valor que tuvieron de decir, pues yo también quiero empezar a ser visible. También el impacto que he tenido en comunidad hetero, como
las personas que no pertenecemos a esa comunidad hemos retomado esta idea y sobre todo hablando del respeto, de los valores de aceptación, de la inclusión. ¿Cuál has visto que ha sido el impacto que esta exposición o que otros proyectos previos han dejado en general en la sociedad? Pues mira, como ese término que te decía hace ratito de activista, para mí es una forma de crear arte que eduque a los demás acerca de algo, ¿no? Entonces, muchas veces creo que la gente no se anima a preguntar acerca de ciertos temas tabús que existen en nuestro país, ¿no? Por miedo a ofender o porque no quieren saber o por cualquier cosa. Entonces, el momento de crear una imagen que representa muchas cosas y que representa una identidad que a lo mejor tú no estás familiarizada con ella, pues te ayuda a percibir algo de una forma distinta, ¿no? La forma que para mí era como entablar estos retratos o realizar estos retratos de diversidad, ¿no? De diversidad dentro de la diversidad, que hay mujeres jóvenes, que hay mujeres más adultas, con distintos oficios también, ¿no? Para mí eso como era importante también porque era una parte de decir, una forma de decir que estamos en la sociedad, Presentes. ya existimos, ¿no? No es como pensar que de repente aparecimos, ¿no? Sino que siempre hemos estado aquí y somos miembros de la sociedad, somos miembros de la comunidad, no nada más LGBT, sino de distintas comunidades, ¿no? Y hay familias y hay parejas y hay gente soltera y hay diversidad, ¿no? Entonces, creo que esa parte ha sido muy bien aceptada. Y creo que también ha abierto como esta forma de decir, ok, ¿no? Como ya entiendo, o comprendo esta parte, o nunca lo había visto de esta forma, ¿no? Creo que el proyecto de En Casa, del que estábamos hablando hace ratito de las familias en pandemia, creo que mucha gente también se puede relacionar con eso porque todos vivimos eso, ¿no? Todos vivimos el confinamiento, todos vivimos el estar encerrados, todos vivimos el vivir con mascarilla, ¿no? Todos vivimos el distanciamiento social. Entonces, creo que también ahí hay una fibra muy, muy sensible que nos conecta como humanos, ¿no? Como que son las experiencias compartidas que tenemos. Como docente y activista, bueno, y artista al mismo tiempo, ¿cómo integras experiencias, perspectivas, enseñanzas en las clases, en los talleres que impartes? ¿Qué has visto de lo más enriquecedor que se llevan tus estudiantes o las personas que participan en una actividad contigo? Híjole, pues no sé qué se lleven, pero lo que sí trato de hacer siempre es mostrar ejemplos de diversidad, ¿no? No mostrar ejemplos nada más heteros o anglos o cis, ¿no? Especialmente dentro del arte muchas veces tenemos estas representativas que son únicamente de hombres, ¿no? O este arte europeo también, ¿no? Entonces trato de incluir representaciones de distintos proyectos que están relacionados a quien soy yo, ¿no? Y me muestro tal cual soy, ¿no? O sea, no tengo que llegar a mi clase y decir, hola, soy su profesora y soy lesbiana. Creo que es obvio como lo que perciben de mí y aparte no, estoy dispuesta a hablar como de cualquier cosa con los chavos, ¿no? Con los alumnos, con las alumnas. Entonces, es para mí es nada más ser yo, ¿no? Creo que muchas veces das más educación cuando enseñas a través de un ejemplo, entonces estoy mostrando que soy una persona íntegra, que me apasiona dar clases, ¿no? Que quiero que aprendan y que quiero que me emociona como los temas que salgan de ellos también, ¿no? Y siempre hablo con mis alumnos en cuanto a sus proyectos, ¿no? Cuando están eligiendo proyectos, entre más personal hagas algo, más universal se vuelve, ¿no? Entonces, creo que eso es para mí como mi modo, ¿no? Como lo que me mueve también, ¿no? Cuando es conflictivo y es difícil hacer proyectos personales, pero también se vuelven universales porque, de nuevo, ¿no? Nos conectan a la humanidad como tal. Ok. ¿Actualmente en qué estás trabajando? ¿En qué estás desarrollando? Sí, pues mira, el proyecto de Lenchas y Marimachas sigue en pie, o sea, sigo tratando de retratar más y más mujeres. Entonces, igual a las personas que quieran unirse, que me busquen en redes sociales, ¿no? Y que me digan. Estoy también tratando de incluir como esta experiencia binacional, ¿no? Porque siento que también que el ser una lesbiana marimacha o machorra
tiene un significado muy distinto en Tijuana que si cuando cruzas a San Diego, ¿no? Y eres vista y representada de una forma distinta. Diferente. Entonces también quiero capturar como esa experiencia. Entonces he estado platicando con un par de chicas de San Diego a las que quiero retratar también, ¿no? Y entonces entablar como esta parte única de esta región, ¿no? Que somos personas transfronterizas, que estamos cruzando constantemente, que tenemos una identidad y vivimos con capas de identidades, ¿no? Dependiendo de qué lado de la frontera estemos. Entonces, por ahí va, ¿no? Esa es la parte que quisiera ampliar. Eventualmente, pues mi sueño es, tengo un mini documental que hice de este proyecto, ¿no? Y quisiera expandir eso a tener más representación y que fuera un largometraje, un documental largometraje en vez de ser un corto, ¿no? Entonces, pues hay varios proyectos ahí que estoy tratando de crear, de llevar a cabo, de realizar y de también buscar financiamiento para ellos, ¿no? Ok. Sí. También financiados, interesados. Sí, si quieren donar a la causa, ya saben. Para finalizar, ¿cómo ha sido para ti y qué ha significado exponer en Secut como una institución gubernamental y tratar estos temas de una manera tan abierta y también tan respetuosa al mismo tiempo? Pues es eso, ¿no? Creo que la verdad estoy súper agradecida con el espacio y con el espacio no nada más de la sala, sino con el espacio de, por ejemplo, esta entrevista, de otras formas que hemos como promocionado un poco la exhibición, ¿no? Creo que es muy importante el que esté en una sala de mucho flujo, ¿no? En una sala gratis, en donde todo el mundo tiene acceso a estas imágenes, porque volvemos a esta parte de educación, ¿no? Desde mi perspectiva ha sido una experiencia muy padre. El día de la inauguración, de hecho, es algo súper padrísimo porque asistieron algunas de las chicas que están fotografiadas, entonces veía como el público se acercaba a ellas y les pedían que se tomaran una foto con ellas, ¿no? Entonces esta validez de su imagen y de su representación pues también estaba ahí, ¿no? Entonces todo eso no hubiera sido posible si no estuviéramos como en un espacio como este, ¿no? Entonces, pues aquí está y la exposición va a estar abierta hasta el 7 de julio, entonces para que vengan, ¿no? Y visiten, está en la planta baja, y pues que vean por sí mismos y firmen el libro de visitas, por favor, para saber quién vino y qué piensan. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Muchísimas gracias. Esperamos verlos pronto en la exhibición Lanchas y Marimachas de Liliana Hueso en sala planta baja del Secut. Gobierno de México.